y a mí me encanta hoy porque además de presentar y recibir a dos profesionales de lujo, son dos grandísimos amigos, así que muy particular y muy especial. Tenemos dos profesionales muy importantes en todo lo que es dificultades de aprendizaje. Rufina Pearson. Rufina es psicopedagoga, profesora de la universidad, del equipo GEL, que es lo que armó ella. Ya les va a contar, es una experta en dificultades de aprendizaje, sabe un montón, aprovechenla, las vamos a escuchar y después tienen todo el tiempo para preguntas. Y Gustavo Vichacra. Gustavo Vichacra es pediatra, pero Gustavo, además de ser el fundador de DIFAM, a Gustavo le debemos que en la Argentina se hable de dislexia y que haya una ley de dislexia. Se los va a contar él, nosotros lo ayudamos en el camino, pero sin Gustavo no habría ley, no habría tanta concientización de que la dislexia existe, a pesar de que seguimos insistiendo en que se sepa más. Sin ella tampoco. Así que es un placer para nosotros. Va a hablar Rufina primero, después va a hablar Gustavo y después vamos a abrir a preguntas. Así que fíjense de sentarse donde puedan ver, donde puedan escuchar bien y después pasamos a preguntas para todos. Muy bien, Rufina. Bueno, gracias Flor por la introducción. No quiero pasar acá. Bueno, el título de la presentación es las dificultades de lectura. Porque la dislexia, que es una dificultad específica que vamos a ver, entra en el marco de dificultades. Se escucha mejor sin me A ver, porque está como yo hablo fuerte igual. Suenan para afuera en vez de sonar para acá. Ahí va. Ahí se escucha ¿Sí? mejor. ¿Me escuchan ¿no? igual? Sí, Bien. ahí se escucha Está mejor. dentro de lo que es el marco de las dificultades de lectura, que vamos a ver qué es una dificultad específica y cuándo es una que no específica, digamos. ¿Qué tenemos que entender antes de hablar de una dificultad de lectura? Es cómo se da el proceso de lectura en las personas. Somos seres lingüísticos, ¿sí? Con una base en un órgano principal, que es nuestro cerebro, que no está destinado originalmente a aprender a leer y escribir, y es un cerebro lingüístico, pero que va a tener la capacidad de transformar, de desarrollar nuevas áreas para poder ser capaz de leer y escribir de manera fluida. ¿De qué depende esta transformación? De la enseñanza, ¿sí? Además de que sea un cerebro que esté equilibradamente desarrollado, depende, para dispararse esta transformación, de la enseñanza de ustedes, de los docentes, de que se dé información acerca de cómo funciona el sistema de escritura. Y van a ver esas tres áreas principales, que son las que están involucradas en el proceso lector. Vamos nada más decir algunas cositas importantes. Hay una área que yo le puse área 1, que es el área prefrontal de Broca, que es un área fonológica, motora, que es la que se activa cuando las maestras de nivel inicial trabajan la conciencia de los sonidos del lenguaje y los hacen jugar con los sonidos del lenguaje. Entonces el cerebro empieza a tomar conciencia metalingüística de ese lenguaje que utiliza para hablar, y si frente a eso se enseña las letras y se le muestra que cada letra tiene un sonido, ese sonido que acaban de analizar del lenguaje, también se empieza a desarrollar una zona que se llama, en palabras simples, como la zona de la caja de letras según Stanislas Dehaene, y ahí es donde se van almacenando las letras, las sílabas, las palabras, y luego también se desarrolla otra zona que es de activación más automática de la secuencia fonológica de las palabras y que asocia a las palabras con los significados. Estas tres áreas en conjunto van y vienen y se asocian y permiten a una persona leer de manera fluida y comprender lo que lee. Es una simplificación para explicarles qué va a pasar en una dislexia, ¿no? Ahora, depende del método de enseñanza que una persona pueda aprender de la enseñanza, mejor dicho, a leer. ¿Y qué pasa? Hay dos métodos como principales. Un método explícito donde se da la información acerca de las letras y del sistema escrito, y un método implícito donde se espera que los alumnos empiecen a adivinar o a deducir cómo hacer para leer y escribir. ¿Y qué nos dicen los datos? Que en escuelas de enseñanza explícita el porcentaje de riesgo o de chicos que tienen dificultades en la adquisición de la lectura es menor y ronda 18%, 15%, ¿sí? Va variando en todos los grados, mientras que cuando la enseñanza es más de tipo implícita, el nivel de riesgo es mucho mayor. Entonces, esto lo tenemos que entender antes de hablar de una dificultad específica. La falta de enseñanza no va a generar una dificultad específica,
pero nos meten en una gran bolsa a un montón de chicos con dificultades lectoras que no necesariamente va a ser lo que hoy vamos a hablar, que es dislexia, pero bueno, es importante tener en cuenta esta diferencia. ¿Qué es una dificultad específica? Una dificultad específica es una alteración de base neurobiológica, que quiere decir la tenemos de manera hereditaria, ¿sí? Y que afectan procesos cognitivos que luego van a impactar en habilidades de aprendizaje. Hablamos de dificultades específicas en la lectura, en la escritura, en las matemáticas, y se dan personas de inteligencia normal, ¿sí? Con oportunidad sociocultural adecuada, sin ninguna otra explicación que justifique la dificultad que está teniendo en la lectura, la escritura o el cálculo matemático, ¿sí? Ahora, hablando de dislexia, que es lo que nos convoca hoy, ¿qué es la dislexia? ¿Sí? Es una dificultad de base neurobiológica, hereditaria, ¿sí? Que se da en personas de inteligencia normal, no solo en niños, en personas grandes también. O sea, es una dificultad con la que se nace y acompaña toda la vida. ¿Y en qué va a estar la dificultad? La dificultad va a estar en la lectura precisa y fluida de palabras, ¿sí? ¿Por qué se da esta dificultad? Porque hay un déficit en el procesador fonológico del lenguaje. ¿Cómo lo vamos a detectar? Escuchándolos leer, vamos a ver que al leer, leen de manera dificultosa, cometen errores, cambian una letra por otra o dan vuelta las letras, y eso muchas veces impacta en la comprensión de lo leído. ¿Agua puede ser? Bien, entonces es una dificultad neurobiológica que tiene una base en el procesador fonológico del lenguaje que está alterado. Cuando son niñitos nos vamos a ver que si nosotros trabajamos la conciencia fonológica, a ellos les va a costar más eso. Les va a costar aprender las correspondencias entre los sonidos y las letras y evocarlas con agilidad. ¿Esto? De mi pico y ahí viene un vaso con... Bueno. Bien, esto se da en personas, dijimos, con inteligencia normal y que han tenido exposición a la enseñanza, ¿sí? Y consecuencias secundarias puede ser que se afecte la comprensión lectora o las redes semánticas o el vocabulario, ¿sí? Que se empieza como a afectar por la falta de lectura. Y generalmente estos chicos, cuando ya son más grandes, también tienen dificultad para el método de estudio, para procesar la información escrita, ¿no? Bien, entonces, como así para puntualizar, la dislexia es de origen neurobiológico, tiene una base en el funcionamiento del cerebro, es hereditaria, se da así en rango grande entre un 5 hasta un 17%, pero la media de presentación es un 10% en la población escolar, o sea que en una clase de 30 vamos a tener 3 chicos con dislexia, pero puede ser que a veces pase un poquito más. Son chicos que tienen, o sea, lo que está alterado, dijimos, es el procesador fonológico del lenguaje, pero no necesariamente van a tener un trastorno del lenguaje. Se pueden comunicar perfectamente desde la oralidad. Van a haber predictores de esta dificultad desde que son pequeñitos, como dijimos antes. Vamos a poder detectar, por ejemplo, que les cuesta analizar los fonemas o el aspecto sonoro del lenguaje en tareas de conciencia fonémica. Nos vamos a dar cuenta que les cuesta respecto de otros o que les cuesta aprenderse las letras, ¿sí? Entonces van a haber algunos indicios ya desde edad temprana, pero lógicamente, si en la escuela esto no se trabaja, nadie lo va a tener desarrollado, entonces no lo vamos a poder detectar en forma temprana. Entonces, qué importante que se enseñe de manera temprana estas precursores para permitirnos detectar a aquellos que ya están teniendo dificultad. Las personas con dislexia, además, van a tener dificultades en la memoria verbal. Entonces, también vamos a observar, por ejemplo, que les cuesta recordar los meses del año, las tablas, los nombres, a veces tienen dificultades para evocar información. Y entonces, eso que vamos a ver en la escolaridad, que en todas las tareas que exigen memoria les va a ir mal, ¿sí? Entonces, puede ser que tengan dislexia, una dificultad en la lectura, pero que le va a costar resolver matemáticas porque no sabe las tablas. ¿Qué sabemos también? Que si le enseñamos de manera explícita el código escrito y cómo leer, logran leer con relativa fluidez, y si esta intervención o esta enseñanza sucede antes del 3er grado, la compensación de sus dificultades es más eficaz, ¿sí? Vamos a ver esto tengo que poner por acá. Espera. Este se me adelantó, lo cambié de lugar mal. Después vengo acá. Bueno, bien. Avísame si quieres.
Me faltó una que no son, la puse después, pero bueno. Bien, dijimos entonces que en este cerebro que aprende a leer hay 3 zonas principales, ¿sí? Que son las que intervienen en el proceso lector. Está dibujado de una manera media aislada, pero este es un cerebro que en realidad estas 3 zonas están conectadas continuamente, pero es como para entenderlo mejor. ¿Qué va a pasar en el caso de una dislexia? En el área fonológica, ¿sí? Hay un déficit, ¿sí? Entonces cuando vos forzás el funcionamiento de esa área a través de tareas como por ejemplo de leer palabras desconocidas o pseudopalabras cuando se hace una evaluación diagnóstica, ahí se nota que tienen mucha dificultad en lo que es decodificar las palabras, ¿no? Y como tienen dificultad en la primera etapa de lo que es el proceso lector, que es asociar las correspondencias grafema-fonema y aprender a decodificar, el área que se encarga de ir almacenando la forma visual de las palabras y de poder leer con fluidez, está como hipoactiva, no se desarrolla como debería desarrollarse. Entonces toda esta zona, a ver, vamos a iluminar, no ilumina, ¿no? Sí, sí, ahí se veía, ahí está. Pero yo no lo veo. Pero nosotros sí. Ah, ¿sí? Bueno. Ahora no. Toda esta zona posterior, que es la encargada de la lectura fluida, no se activa como se debería activar, ¿sí? Y leen de modo fonológico. O sea que están haciendo un gran esfuerzo continuo por decodificar las letras, ¿sí? Para ver qué dice, para ver qué fonema le tienen que asignar a cada grafema, y no van armando un léxico que les permite leer con fluidez, y para poder comprender lo que leen tienen que volver a leer una y otra vez. Imagínense en el ámbito escolar, donde se da por supuesto el tema de decodificar y leer, y se le dan tareas de comprensión, ¿no? O que lea determinado texto, y donde la tarea de decodificar es muy dificultosa, entonces no logran tampoco comprender, van teniendo como dificultades cada vez como más escalonadas. Y ahora sí, les voy a mostrar el anterior. Este es un cerebro típico, no disléxico, digamos, o con dislexia, para que vean bien cuando un cerebro que no tiene dificultad lectora lee o hace el mecanismo de leer, la zona que se activa es la zona posterior, que es la encargada de la lectura fluida, que les mostré recién, que no está activa adecuadamente en personas con dislexia. Entonces voy a aprender esto para que lo vean. Cuando un cerebro está expuesto a la lectura, esta persona está leyendo, se activa principalmente la zona posterior del cerebro y con poca intervención del área prefrontal, que es la encargada de la lectura de palabras difíciles. Cuando ustedes tienen que leer, o si yo hago pasar a alguien a leer, ¿le quiere pasar? No, ¿verdad? Van a leer fluido, excepto cuando los enfrenta una palabra difícil, que sí van a usar esta zona de decodificación fonológica, ¿sí? En un lector típico se usa más la parte posterior. La parte posterior no genera tanto desgaste cognitivo y tanto cansancio. Los niños, adolescentes, adultos que tienen dificultades lectoras están continuamente usando la parte anterior del cerebro y se fatigan mucho, entonces tienen problemas de atención, ¿sí? Se cansan y no rinden según su inteligencia, porque no nos olvidemos que son chicos de inteligencia normal, ¿no? ¿Qué hacen entonces para leer? ¿Qué hace este cerebro? El cerebro nuestro es súper plástico y busca otros caminos para poder leer. Entonces, como no funciona, digamos, adecuadamente la zona de lectura fluida, lo que hace es activar el hemisferio derecho, ¿sí? Y activa el hemisferio derecho a 100.000 por hora, tanto la parte frontal como la parte posterior, ¿sí? Y nuestro cerebro, el hemisferio derecho, no está tan habilitado para lo que es decodificar palabras. Entonces, lo que hace es, bueno, poner toda la atención, y la zona occipital derecha, ¿sí? La utiliza para leer, y es una zona que permite procesar objetos o imágenes, pero no un análisis visual como lo hace la zona izquierda occipital. Entonces lo que hacen es, ven una palabra y la adivinan, o ven la primera sílaba e inventan el resto, ¿sí? Eso es porque no están usando la zona de lectura adecuada. Y lo hacen para compensar. Todos los disléxicos leen, ¿sí? Todos leen. Algunos con más errores que otros, pero terminan leyendo. Pero lo importante es que si los detectamos de manera temprana, ¿sí? Y les enseñamos adecuadamente
podemos generar, no sería una magia, sino sería una compensación exitosa. ¿Por qué? Porque los tratamientos de chicos con dislexia antes del tercer grado muestran que luego de un año de intervención se logra activar la zona de lectura fluida, ¿sí? ¿De qué va a depender esto? De la derivación que haga el docente detectando a los chicos que tienen alguna dificultad, de las posibilidades de poder trabajar en aula, ¿sí? Darte cuenta que tiene dificultad y enseñarle o darle más intensidad a las prácticas de lectura, o derivarlo para que también tenga su tratamiento psicopedagógico correspondiente, para que pueda activar y realizar compensaciones eficientes de manera temprana. Porque si no el cerebro se desorganiza y bueno, no es eficiente a la hora de leer y se realizan caminos viciosos a la hora de leer, entonces se acostumbran a leer 2 veces, o a decir la primera sílaba y a repetir, o a leer para adentro y a volver a decirlo, y se transforma su lectura en una lectura súper dificultosa y con errores múltiples, ¿no? Bien, veamos cómo lee a un chico con dislexia. Ella la preguntó, ¿te gustaría ayudarme a qué hacer de cita? Y la puso en la mano un trozo de arcilla. Era fría, húmeda, pegajosa. Del primero unos golpecitos para cesarlo. El aire lo indicó. Niso la dio una palmera y la ardilla se aplana como una pizza. La despejó y siguió. Bien. ¿Qué sensación les causó? ¿Tenían ganas de que termine? ¿Por qué? Bueno, algunos no, otros sí, pero da la sensación de que se termine rápido. ¿Por qué? ¿Y a vos qué te genera? Angustia también, ¿no? ¿Por qué decís no está pudiendo? ¿Qué entendió este chico de lo que leyó? Estaba decodificando y de manera dificultosa, iba sonido por sonido, ¿sí? Estaba usando la zona esa que les mostré con el numerito 1, la zona fonológica, pero cada tanto decía alguna sílaba o palmera, dijo. ¿Qué más? ¿Pizza? ¿Con ardilla? ¿Viste? Es como que algunas palabras las tiene almacenadas. Es un chico que está en tercer grado, tiene experiencia lectora de 3 años, ¿ok? Pero tiene una dificultad específica. ¿Cómo me di cuenta que es específica y que no es que le faltó enseñanza? ¿Alguien tiene una pista? Bueno, yo les digo, tiene errores específicos, cambia un sonido por otro, da vuelta a las letras, ¿sí? Va diciendo fonema por fonema y no une, ¿sí? Todo esto a pesar de haber sido enseñado, ¿sí? Bueno, y es como una lectura vacilante, ¿no? Cargada de errores y con dificultad en la comprensión. Algunos algo comprenden, ¿sí? Porque son chicos inteligentes. Entonces tienen un recurso que no lo tenemos todos, pero los disléxicos lo tienen como muy desarrollado, que es apoyarse en el contexto, ¿sí? Van apoyándose en el significado de algunas palabras importantes para deducir y poder contestar las preguntas que hace la maestra de comprensión lectora, ¿sí? Entonces se transforman en unos expertos adivinadores, ¿sí? Apoyados en el contexto, que no es lo que hace el lector típico. Lo haces cuando no entendés una palabra. Tratás de deducirla por el contexto, pero en general vas decodificando y comprendiendo, ¿sí? Bien. Entonces, ¿cómo los vamos a detectar? Vamos a ver que es una lectura dificultosa, vacilante, con errores específicos. No es que no lee,
sino que lee con dificultad, ¿no? Bueno, también puede ser que no lea, pero es un chico con inteligencia y que vemos que se destacan otras cosas, que a veces no comprende lo que lee. En escritura vamos a ver que también se ve reflejada esa dificultad específica en que une palabras o las separa mal, entonces dice esta o entender, ¿no? Y las separa mal, tiene baja conciencia léxica, o va a tener estas inversiones, o escribe con omisiones. No estoy hablando de un chico que está iniciándose y que a veces al principio omiten, ¿no? Estoy hablando de un chico que persiste en esa omisión y no termina de captar todos los sonidos de las palabras, ¿sí? Va a tener también dificultades en la ortografía, ¿sí? El 100% de los disléxicos tiene disortografía o dificultad en la consolidación de la ortografía. ¿Saben por qué? ¿Vieron la zona de lectura fluida, que es la occipital en la parte posterior? Esa es la encargada de toda la parte de la caja de letras, de ir guardando la secuencia léxica, ¿no? La secuencia ortográfica de las palabras. Y bueno, eso está disfuncionando. Además, se acostumbran a escribir de manera diversa. Escriben a vía un día con H, otro día sin H, un día con B corta, otro día con B larga, y van guardando la memoria de escribirlo de maneras distintas, entonces ya no saben cuál es la correcta. Ustedes, cuando yo les digo escriban absorber y tienen duda de cuándo va con B larga o con B corta, ¿qué hacen? Lo escribís a ver esta decisión léxica, al verlo. Eso no tienen esa información. Entonces van a tener siempre dificultades en la ortografía. Por eso una de las adecuaciones es no le baje puntos por ortografía, sí marcarle alguna repetida como para que tenga la duda ortográfica y la corrija después en la computadora, pero no lo van a hacer de manera automática. Muchos tienen problemas de atención porque se fatigan, como se fatigaron ustedes cuando lo escucharon a este chiquito leer, ¿no? Todo el día forzándose y no haciendo trabajar su cerebro les genera mucho cansancio y problemas de memoria. Pero se van a destacar en otras áreas. En la oralidad, por eso decimos, bueno, tomar oral, porque realmente no tiene ninguna dificultad, o en el deporte, o en el dibujo. Generalmente son chicos con gran creatividad, ¿sí? Porque no está demostrado esto científicamente, pero desarrollan más el hemisferio derecho en torno para la lectura, y son chicos que por ahí, donde vos ves un balcón, ellos ven un jardín, ¿no? Tienen una mirada distinta, esto desde la clínica quizás, ¿no? Bien, estos son dibujos de pacientes míos con dislexia, que la verdad, no todos se destacan, porque puede pasar que alguno no, pero muchos sí se destacan en esto. Sí. Perdóname, todo un poquito. Vos en esta carrera, justo estoy en esta carrera, pero pasé, te escuché y yo soy pagado de mi área con Estás por caer. Por eso me quedé. Con atención. ¿Sabés que a mi hija le da nos adelantan la información? Sí. Los temas que van a ver en el colegio. Suma que nosotros le leamos en vez de que ella tenga la lectura. ¿Podemos dejar las preguntas para después? Es que yo no estoy acá, no Ah. voy a hacer una pregunta porque estoy de paso. Entonces sí. Sí, eso que ella tiene que leer. Sí, cuidando de no darle el mensaje que ella es incapaz de leer. Sí. ¿Sí? O sea, cuando sea demasiado, leérselo para que lo charle, etcétera, sí. Pero como que ella, de darle el mensaje, vos no podés leer los textos, hay que tener cuidado con lo eso. dejo ¿no? con el video, con lo cual... Hay que mandar a la psicopedagoga que le enseñe. Va desde el segundo grado. Pero bueno, perdóname que interrumpa. No, está bien, está bien. Escuché, me pareció Está muy bien, muy bien. interesante y preguntarte esto como herramienta de padre, nada más. Sí, es como poner como una curita temporal, ¿sí? Lo que tenés que lograr es que ella pueda leer por ella misma, pero es verdad que mientras va haciendo la intervención, eso la va a ayudar, por supuesto. Sí. Gracias, no interrumpamos. O que le den un texto más simple o que le den el audio. Y que ella sola, o sea, acá es muy importante, ¿no? Que lo habla el tema de la autoestima, que tengan autonomía. No ofrecerles todo un entorno donde necesitas ayuda por todos lados. Es darle cosas que les permita a ellos hacerlas. Entonces, ¿no puede solo? Bueno, le cambio, le doy el audio. Tiene que poder, tengo que propiciar autonomía para que no se afecte la estima. No, es que es así. Y digo, algo que quizás no mencionaste, digo, además se les calienta la cabeza cuando leen así como leen, lo tocas y transpira por todos lados. Por todos lados, sí. Nada, no quería interrumpir, gracias. Está muy bien. Este chiquito, esperen, Ian, cuando vino a la consulta,
me dibujaba hombre-arañas por todos lados, porque yo les dejo dibujar en el vidrio de la ventana, en el pizarrón, en todos lados. Digo, dale, dibujame en una hoja así lo pongo en la cartelera. No. Y el día que lo estoy dando de alta me dice, ¿me das una hoja? Lo digo de nuevo y me emociono, que me lo dibujó y me lo dejó. ¿No? Qué importante que se sientan que pueden, porque como sienten que no pueden en algo que todos los días de su vida, se sienten que aunque tengan otras habilidades, no valen esas habilidades. A ver qué significa. De hecho significa que leemos más lento, que escribimos más lento, pero después se soluciona. Yo me siento bien. Antes me sentía nerviosa, pero ahora ya no, yo ya me siento bien. El año pasado empecé a hacer el curso con José. El tratamiento. Lo que cuesta más es escribir, separar las palabras y eso. Pero a otras personas les puede costar más leer. En el tratamiento me ayudó José que hagamos un juego y bueno, y esas cosas. Y en el cole me ayudó que me pongan adelante, que me adelanten el texto y eso. Bueno, ¿Cuántos años tiene Elena? ahí tiene 8 años, sí, 7, 8, ¿sí? Empezó la intervención temprana, por eso está tan feliz también. Claro. Porque se evitaron situaciones de frustración, ¿sí? Yo tengo mi hija que tiene dislexia también. Sí. Ahora tiene 16, pero igualmente viene con baje, pues no se lo detectaron hasta tercer grado. Claro. Fuimos psicopedagoga, psicóloga, nunca se lo detectaron porque ella usaba todas estas estrategias, como decís vos, y había momentos que decíamos, uy, está leyendo, y en realidad, cuando llegamos a tercer grado no tenía idea de la conciencia fonológica. Claro. ¿No? La llevamos a Kumon y entonces había aprendido palabras, listo, después. Bueno, ¿cómo los detecto? Lo primero que tengo que hacer como docente es escucharlos leer. Hoy se han dejado de lado las prácticas de lectura en voz alta, poniendo en su lugar las prácticas de la comprensión lectora, leemos entre todos, ¿no? Y en realidad hay que dedicar un momento para ver que aprendan a leer todos, ¿sí? Porque como les mostré al principio, el 50% casi, cuando no hay enseñanza explícita, no lee, y no son todos disléxicos. Entonces, yo enseño, y me van a quedar 3, 4 que son los disléxicos, que es urgente que los detecte, porque tienen que ir a intervención específica, ¿ok? Entonces, tengo que tener en cuenta cuántas palabras tienen que leer por minuto en cada grado. ¿Alguien sabe? En primer grado, ¿cuántas palabras por minuto tienen que leer? Entre 30 y 50 en la media, ¿sí? Ahora les vamos a ver. Estar atentos a la escritura, se juntan, ¿no? Las palabras, las separan mal, la ortografía, porque eso puede ser señal de una dificultad lectora. O si se portan mal, o tienen bajo rendimiento en general, baja tolerancia a la frustración, ¿qué les puede estar pasando? Eso después se lo dijo él. ¿Cómo puedo evaluar? Hay en Mendoza tienen en internet, buscan puentes de lectura Mendoza y están un montón de textos por grado que dicen las palabras por minuto al costado, ¿no? Entonces lo llamás al niño y le decís lee en voz alta durante 1 minuto. Y ahí frenás y te fijas cuántas palabras leyó, ¿sí? Y eso es lo esperado para cada grado, ¿ok? Entonces es una buena manera, bueno, están haciendo en tercero, ¿no? Ya. Bueno, Sí, pero no, sin lo de palabras por minuto. Ok. Bueno, Sí, es un una buena marco. manera de saber. ¿Están leyendo fluido mis alumnos? No es que son disléxicos, pero bueno, puede pasar, puede ser que sean disléxicos también, ¿no? Entonces, esa es una manera, los libros de los textos de Mendoza, y si no, agarro un texto, cuento cuántas palabras tiene, lo multiplico por 60 y lo divido por los segundos que tarda en leerlo, y eso me da palabras por minuto, ¿sí? Esto le pueden sacar una foto, etc. En secundaria tienen que leer 100 palabras por minuto y al principio terminan leyendo 150. Para hacer la universidad se necesitan 120 mínimo, ¿sí? Y 120 es a donde llega un disléxico con tratamiento bien realizado. O sea que todos pueden hacer la universidad, ¿sí? Pero necesitamos que lleguen ahí, para que puedan tener autonomía. 70 palabras por minuto te permite leer subtítulos cuando vas al cine, ¿sí? Porque es activación de la vía léxica, ¿no? Es interesante. Y es la que necesitas para hacer el primario, mínimamente. 100 palabras por minuto secundaria, ¿no? 120 universidad, que es el límite de la dislexia, si el no disléxico llega a las 150, ¿no? Lectura en voz alta y comprensiva. ¿Cómo los evalúo? Les puedo tomar, este es un screening que desarrollamos que es gratuito y digital, que se puede tomar a todo el aula y te da el perfil, es otra manera de evaluar.
pero bueno, no me voy a detener acá, después si quieren me preguntan. ¿Y qué voy a adaptar en la dislexia? Bueno, como decía esta niñita, voy a adaptar los textos. Letra más grande hace que sea más fácil la decodificación, ¿no? Si no, se activa más el área fonológica, que es un área de déficit. Interlineado 1.5, ¿sí? Letra con formas, con altas, bajas y medianas, no mayúscula. Es un error pensar que con la mayúscula se lee más rápido. Brindarle la posibilidad del audio, anticiparle el texto antes de la clase para que lo pueda leer, porque vieron, si tienen que leer 2 o 3 veces para comprenderlo, que lo leen en casa tranqui y que después haga la actividad de comprensión, darle más tiempo o menor cantidad de ejercicios, son adaptaciones comunes que se pueden hacer. En las evaluaciones, pensar en hacerla en distintas partes, distintos días porque se fatigan, o adaptar el ejercicio también, hacerle multiple choice, que no tengan que escribir ni leer mucho, ¿no? No todas preguntas de desarrollo, darle imágenes para favorecer la comprensión y entender que nunca se van a sacar un 10 por escrito. Entonces, ¿por qué no evaluarle oral o con otro tipo de actividad? ¿No? El otro día, acá, yo tengo una alumna que es brasilera, portuguesa, bien. Y claro, en el parcial le cuesta, porque no es su lengua el español, ¿no? Entonces, le dije, ¿querés que te tome oral? ¿Sí? Porque la verdad que era como más fácil para ella. Y acá no estoy hablando de una dificultad, sino de una limitación cultural, ¿no? Pero estos chicos tienen una limitación de base neurobiológica y que es importante que les hagamos adaptaciones para poder ponerse al nivel de los demás. No es una ventaja frente a los demás, sino es ponerlos en igualdad de condiciones, ¿no? ¿Cuál es el tamaño de la letra? En primer ciclo, 16. En segundo ciclo, 14, ¿no? con la computadora. Y en secundaria, 12. Eso funciona para los disléxicos. ¿Qué más? Bueno, también que facilitarles la grilla con las tablas o el uso de la calculadora. O si tienen computadora, que puedan escuchar el audio. Hay una extensión de Google que se llama Read Aloud, ¿sí? Que te lee todo lo que aparece en pantalla, en la lengua que quieras, o que puedan hacer dictado por vos para escribir, para poder expresar más, etcétera, ¿no? Bueno, y evitar copiar demasiado o dictado, porque en la escritura también tienen que activar toda esta área que está afectada en lo que es el proceso de lectoescritura, que hace que genere más fatiga, ¿sí? Entonces darle fotocopias ayuda un montón. Bueno, acá ya lo dije. Bueno, y también entender que tener dislexia es algo neurobiológico que hace que lean distinto de lo que nosotros esperamos, pero también entender que piensan distinto, imaginan más, son mucho más fotográficos, recuerdan distinto, no van a recordar exacto las palabras, recuerdan, si se lo cuento como un cuento, ¿no? Tienen una manera distinta de aprender, entonces ¿por qué yo no voy a hacer una manera distinta de enseñar? ¿Sí? Y ahí yo terminé. Estaba apurada, perdón. Tenía más actividades, pero las saqué. Paso a hablar porque Después volvemos. mientras pongo el... A ver. Mientras pones tu cosa. Bueno. ¿El pendrive? ¿No tenía él. ¿No lo habían cargado todavía? No. Ajá. Ahí está. Bueno. Ya te lo pongo. Será de más lejos, veo mejor. Ahí está. Muy bien. ¿Acá? Sí, Bueno. Trata de decoración. Ahí arribita. Ahí. Ahí está. Para abajo, mira. Es al revés de lo que pensás. El que pensás que va para arriba es para abajo. Genial. Es así. Con este vas para adelante y con este vas para atrás. Sí. Primero, gracias, Flor, por invitarnos, la verdad. En serio, Placer.
son dos capas totales. Cuando yo empecé esto, a punto de partida de Santi, este es mi hijo. A punto de partida de Santiago, que fue lo que me motivó a mí, en la facultad no tenía ni idea de lo que era la dislexia, y realmente cuando la sufrí, muy parecido. Gus, Porque así como- ¿más fuerte o te doy micrófono? Bueno, lo hago más fuerte. Dale. Uy, Se fue Santiago. Y a punto de partida de ella, bueno, empecé a estudiar, que en la facultad tampoco nos enseñan, yo creo que los docentes y nosotros somos víctimas del sistema porque no nos enseñaron esto. Y hasta la lectura también, obviamente que Florencia, Rufi están trabajando hace años para tratar de cambiar, el señor hace años que trata de cambiar el método de enseñanza de lectura, explícita y sistemática, pero no lo hace, ¿no? Uno piensa que se va a apoderar de la escritura por el simple hecho. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿cuánta gente no habla en el mundo? Todos hablan, pero ¿cuánta gente no lee? ¿Por qué no lee? Porque no te lo enseñó. Simplemente por eso, pues. Si fuera por la simple exposición, todo el mundo leería y escribiría. Esto la definición ya la dijo Rufi, pero es una dificultad para adquirir la lectura, para leer en forma fluida, exacta y automatizada. En una persona sana e inteligente que ha recibido una instrucción explícita, pero que no lo logra como el resto de sus compañeros. Es un déficit, como dijo bien Rufi, en el componente fonológico del lenguaje. Lo repito nada más, simplemente porque nosotros tenemos diferentes aspectos en el lenguaje, pero el semántico, el sintáctico, el fonológico lo que tiene agregado. Por esta incapacidad de poder decodificar adecuadamente los sonidos. Es de origen neurobiológico, hereditario, hay genes específicos, hay cromosomas 6 y 15 donde se ve, no es poligénico, no es que hay un gen que da, se han encontrado muchos, por eso uno cuando viene al consultorio te das cuenta que el padre dice, no, él era un vago, repetí 4 veces, pero si te gusta leer, yo siempre te digo lo mismo, la misma pregunta, ¿te gusta leer? Porque ¿quién lee? Que tiene habilidad para leer. Cuando viene un gordito al consultorio y le pregunta, ¿te gusta jugar al fútbol? No, yo digo, lo más probable es que no sea hábil, porque a todo el mundo le gusta jugar al fútbol. Con la lectura pasa lo mismo. Entonces le pregunto a los padres, ¿te gusta leer? ¿Vos lees en vacaciones? No, y bueno, lo más probable es que no le. Entonces, ausencia de causas físicas, psíquicas o sociales que la justifiquen, y un niño y una persona toda la vida la acompaña esta dificultad, afecta al 10% de la población, y tenemos que la dislexia no es una moda, siempre tuvieron, pero yo no voy a diagnosticar algo que no sé. Por más que sea lo más común, el 99% de las cefaleas en la infancia son de origen tensional, pero hay un porcentaje mínimo que son originados por el tumor cerebral. Si yo no conozco la existencia de un tumor cerebral, jamás lo voy a detectar. Y lo más probable es que me lo vaya a comer. El otro día un psicólogo dijo una cosa muy interesante, que me pareció que cuando vos conocés algo, cuando te enseñes 4 menos 2, ¿cuánto es 2? Y 2 menos 4 no existe. Hasta que aprendés a que es menos 2. Y en ese momento vos tomás conciencia. Entonces, no quiere decir que todo lo que no sepas no existe. Y con la iglesia pasó eso. Es decir, que ahora se puso de moda porque eso es iglesia. No, ahora se hace diagnóstico delante de cosas que no se hacían. No es una patología, por eso no tiene cura. Es decir, no necesita una cura, una condición. Es decir, no es una enfermedad. No es una discapacidad intelectual, no es una discapacidad sensorial, no es por un problema ocular, porque a los chicos le dicen, tu problema pasa por la vista. No. Santiago le decía a la maestra, papel médico, me llevó a 8 cubiertas, porque en el fondo yo tampoco sabía qué le pasaba. Por un lado, como decía Rufi, era recontrapiola, te contaba que cosas de la Segunda Guerra Mundial, y después vos decís, no podés leer, pero bueno, ponete las pilas, negro. Y un déficit de atención, esto de la atención y la automatización, yo siempre cuento, y me parece muy gráfico, es el hecho de automatizar, se llama memoria procedimental cuando vos tenés una función que es automática porque le podés prestar atención a 2 cosas a la vez. ¿Qué implica esto? Es decir, cuando aprendí a manejar, mi atención estaba dirigida a poner primera, segunda, el pie en el embrague, y si yo te pregunto a ver qué decían los carteles que estaban en la cuadra anterior, vos no lo sabías porque estabas atento a eso. ¿Cuándo empezaste a estar atento a los carteles? Cuando vos automatizaste la lectura. Vos podés hablar por teléfono y caminar, pero estás pensando que estás caminando. Si vos tenés que pensar si tenés que mover el pie derecho o el izquierdo, y obviamente no lo podés hacer al mismo tiempo. Por eso, los chicos a veces tienen esa gran dificultad de poder comprender. O leen, y a Santiago siempre me dice lo mismo. Si yo quiero que la gente sepa que leo bien, no entiendo lo que leo.
Y si yo quiero entender lo que leo, la gente se va a dar cuenta que leo como está. Entonces eso siempre no me olvido más de esas cosas. Entonces el déficit de atención siempre hay una consecuencia por algo que no tenés automatizado. Entonces, bueno, tiene un trateo. Obviamente que hay un 40% de los casos que se asocia a un déficit de atención, ¿no? Con o sin hiperactividad. Pero todos los chicos tienen un déficit de atención porque se pierden, como decía Rufi, se manejan con imágenes. El 60% de nuestro léxico es abstracto. Yo le pregunto, referime cuáles son las fuentes de la historia, el referime no se puede hacer la imagen, la fuente piensa que es la que echa agua. Dice, por eso decía, asegurate que entendió la consigna. A veces los dobles sentidos tienen dificultades con los dobles sentidos. Y te dicen, más vale pájaro humano que 100 volando, empiezan el pájaro humano. En ese momento. Y tampoco consecuencia un problema psicológico emocional, y menos un problema actitudinal. 600 millones de personas, el 90% no está diagnosticado. Steven Spielberg se diagnosticó a los 61 años. Yo los invito siempre a ver ese videito que cuando se hizo el diagnóstico a él le cerraron muchas cosas de su infancia, en las cuales pensaba que era un tonto. Spielberg. Debe enseñarse la lectura sin ninguna duda, y bueno, no es como él habla, ya lo había aclarado. Esto es figurativo, no es porque sea así, pero es tener dislexia es como leer en portugués sin saber portugués y escribir con la mano izquierda siendo diestro. A veces se le hace a los docentes, bueno, escribir. Entonces podría escuchar a la doctora Bichaca, pero en vez de escribirlo con la mano derecha, escribirlo con la mano izquierda. Entonces yo te la agarro y te digo, qué fea letra, no lo terminaste, está incompleto. Y esos son los mensajes que reciben constantemente los chicos. Es decir, por eso les puse eso. Stanislas Dehaene dice que una enseñanza paciente intensiva de la correspondencia entre grafemas y fonemas permite compensar gran parte del déficit. Una pronta detección en los niños con riesgo garantiza que pueden beneficiarse con una intervención temprana. Esto es lo que hablaba Rufi, y insistimos, la conciencia fonológica para algunos es mala palabra. Conciencia léxica, silábica, fonémica. Una vez una mamá me dijo, yo le conté a Flor la vez pasada, hace 2 años, que me preguntó qué quiere decir nadalodes. Eso falta de conciencia léxica, porque yo he escuchado lo que la gotita pega, nadalodes pega. Entonces, no sabe dónde empieza y termina una palabra. ¿Entendés? Entonces, bueno, esto me quiere detener un segundo. Tenemos un niño que no sabe qué le pasa, porque la verdad es que no sabe qué le pasa. Por diferentes motivos. Uno, por desconocimiento. Otro, porque no se lo quieren decir. Yo siempre le digo lo mismo. A mí me viene un paciente al consultorio, venís vos con tu esposo, me dan los análisis y le digo, tu esposo, le digo, ¿me esperas un ratito afuera que quiero hablar con tu mujer? Dice, lo mismo que tengo es cáncer. Entonces dice, cuando vos decís, ¿cómo puede ser que no se lo digamos? Hay que normalizar, si no es una enfermedad. Decirle vos, mira, tenés una dificultad como yo tengo otras, y cuando seas grande vas a poder ser arquitecto, médico, ingeniero. Siempre digo los iPhones que siempre una persona que tiene dislexia. No todos van a ser Steve Jobs, no todos van a ser Bill Gates, pero por lo menos le dan la esperanza a que algo pueda cambiar en su vida. Durante la etapa escolar, la mayoría no se identifica, pero no escolar y después, porque el 90% no está diagnosticado. Cuando se diagnostica no se brindan las herramientas necesarias. ¿Qué implica eso? Como bien dijo Rufi, y en la ley que ahora la voy a tocar en 2 minutos, es decir, vos tenés que adelantar un texto, adelantar la letra, permitir el uso de tablas y calculadoras, asegurar que lo primero posible, fortalecer la realidad. Está todo bien, pero se le tenés que dar todo, todo. No porque él puede, pero dale todo, porque si vos usas anteojos, ¿por qué te voy a decir si sos miope? ¿Por qué te voy a sacar el anteojo? Usalo, porque vas a estar en las mismas condiciones que el otro, como bien dijo Rufi, no es una ventaja. Ahora, todas las herramientas en forma temprana. Ayer arriba con Rufi, y Rufi me decía, decilo, contalo. Yo le digo, cuando veo un chico con tos, ahora que está todo público, yo veo que, bueno, tiene a lo mejor la posibilidad de complicarse, con la bacteria, después viral, y si eso no infecta. Yo estoy atento, a veces, porque conozco la existencia de las neumonías, que son unas complicaciones más frecuentes que se nos pasan desapercibidas a los pediatras la mayoría de los casos. Primero, si yo no conozco la existencia de la neumonía, obviamente no la voy a diagnosticar. Segundo, si yo la neumonía la dejo pasar un tiempo, por eso la detección temprana es importante, le puedo dar la medicación y curarla. Con la dislexia no es que sea una enfermedad, pero cuando más tarde la diagnóstico peor es porque en el fondo el cerebro tiene que desaprender para volver a aprender, a leer, a lo cual debemos haberlo preparado. Entonces vos ya llegás tarde con eso. Si yo llego tarde con la neumonía, después termino con un derrame
centro pulmonar, con tubo de drenaje. Entonces digo, bueno, ¿por qué no llegan a eso? Porque lo detectan tempranamente. Y después, con las herramientas, si le doy todas, no sirve nada adelantar un texto sin adelantar la letra. No sirve nada adelantar un texto, adelantar la letra, asegurarse que te dio la consigna, pero si no termina no le doy la posibilidad oral. Es como si yo a la misma neumonía le doy, bueno, amoxicilina, 125 miligramos por kilo, un chico que pesa 80 kilos, y después al quinto día le pregunto, ¿por qué anduvo mal? Y anduvo mal porque le diste menos dosis, sin ninguna duda. Entonces vos te quedan a lo mejor 500 miligramos cada 8 horas. A eso yo lo comparo con la parte médica porque estoy, obviamente, contaminado Bueno, una dificultad escolar no puede transformarse en un problema de salud. Y muchas veces el sistema límbico, como hablaba Florencia el otro día, cognición, emoción y aprendizaje están de la mano. Y nadie puede aprender. El frontal no funciona. Cuando vos te peleas con tu marido y te quieres razonar, el frontal. Y los chicos viven así, viven con una situación que sienten vergüenza, humillación, se sienten tontos. Pero esto es así, porque te lo cuentan, ¿no? Yo soy tonto, pero vos sos inteligente. Pero claro, ellos lo que quieren es que se lo diga un par, no el padre, porque el padre dice, no, a mí me querés, entonces vos me cantás, me decís que soy inteligente, pero yo cuando me enfrento todos los días a la señora que me dice copiar el pizarrón y yo no llego, o como el otro día que le dijeron que no se va a recreo nadie hasta que no termine de copiar, obviamente terminé de copiar, se quedaron de 10 minutos de recreo con 5 y no culpa, no recreo. Bronca porque nos afecta en todos los ámbitos de su vida, porque esto, la inseguridad se traslada a otros ámbitos. A veces, justo, no sé, Miguel, que la actual ministra de Educación de acá, quería llevarme a hablar con los chicos de alto rendimiento de River, porque hay muchos chicos que están afectados con dislexia, que por cierto, independientemente de si sean jugadores de fútbol o no, y que a veces no se animan a hacer cosas por miedo. Nosotros tenemos dos miedos en la vida: a equivocarnos y a no formar parte, a frustrarnos y a no formar parte. Entonces no se animan a hacer un pase por el miedo a quedar mal y que de vuelta le peguen con eso, ¿no? Porque los que reciben son la mayor parte de mensajes negativos. Frustración porque nunca alcanzan las expectativas, ni el padre ni el profesores, porque bueno, a veces los papás culpa, obviamente, penitencia, castigo, bueno, tu única obligación es el estudio. Lo de siempre, frustración, cansancio, impotencia, porque el sistema no te lo reconoce, ¿no? Cuando nosotros fuimos a hablar, yo iba a hablar por Santiago, pero mirá, esto es algo biológico, es hereditario. Y encima Santiago era adoptado, imagínate, le daba papita para el loro, me decían, bueno, pero no resuelto. Y bien resuelto, tengo 3, y es así, pero bueno, no lo entienden. Y decir, bueno, por eso, de ahí surgió la ley. Mi hijo era feliz, dice una mamá, hasta que se enfrentó con la lectura. Esto, yo sé que el otro día hablaba con Flor, yo digo, los docentes están agotados de tener que enseñar cosas, pero algo tienen que saber de parte de las emociones. Nadie puede aprender nada si está, ni puede razonar si está mal, si no tiene un ambiente de paz, si no tiene un ambiente de comprensión. Eso lo tenemos que saber. Chicos, el frontal funciona la emoción, nosotros somos seres emocionales con raciocinio, no seres racionales con emociones. Y si nosotros estamos bien, aprendemos. Estamos mal, me mandan mensajes negativos, no vamos a aprender nada. Por más que me insistan y vengan los dos profesores del mundo. Lozada habla que nosotros tenemos 3 emociones innatas, negativas por una cuestión de supervivencia: la ira, la tristeza y el miedo, para rajarse, esconderse cuando viene algo que puede ser amenazante. Frente a la alegría, que es la única positiva. Entonces, Lozada lo que dice es que para las relaciones matrimoniales, laborales, en la universidad, por cada cosa que le digas mal a una persona, a tu marido, a tu alumno, a tu compañero de trabajo, le tenés que decir 3 cosas positivas para que ese equilibrio de emociones sea bueno, ¿no? Y efectivo. Frente a la alegría, que es la única positiva. Entonces, la dificultad de aprendizaje, no solo existe dificultades en la lectura, en la escritura y en el cálculo, también existe dificultad en la gestión de las emociones, porque no nos han enseñado a gestionar las emociones adecuadamente. Yo te digo, con casi 66 años que cumplo ahora, el 90% de las enfermedades están generadas por el bocho. Entonces, si nosotros no cuidamos la salud mental de un niño, va a tener una mala salud mental de adulto. Y es así, fíjense, todos sus amigos, ¿por qué se enferman? El 90% se enferma porque tiene problemas, no resueltos. El otro día vino una paciente, le contaba a Rufi el otro día, que me decía, ¿viste?
La ansiedad es a futuro, la depresión es a pasado. Es decir, si vos tenés una mano en el futuro y otra mano en el pasado, lo que tenés crucificado es el presente. Es una señora con cáncer, me contó eso, me pareció impresionante lo que me dijo, porque es la verdad. Cuando vos estás comiendo una milanesa con papa frita que te carne, estás pensando en las cosas que pueden llegar a pasar, que generalmente no pasan. Cuando el novio Rufi llega tarde del trabajo, no piensa que se atrasó por el trabajo. Piensa que choco, que lo afanaron. Cuando llega dice, boludo, ¿por qué no me llamas? Mandate un mensajito para decirme que estaba. Es así, esa es la ansiedad. Y la ansiedad es el miedo sin objeto. Es la diferencia del miedo. El miedo, tengo una víbora, me va a picar, es un miedo. ¿Qué es ansiedad? Un miedo sin objeto. Por todas las cosas que pueden llegar a pasar. Y si me hace leer en voz alta, yo no lo sé, y si traigo mala nota y papá después me reta. Y sí, eso es. Y la depresión es al pasado. Y si hubiera hecho eso, obviamente fíjense en la cabeza. ¿Y qué soluciona pensándolo? Nada. Por eso el mindfulness, la atención actual, ¿viste? La atención, ¿cómo se llama? A mi hija me olvidé, yo tengo mala Activa, memoria. bueno. Pleno. Sí, atención plena, sí. Pero bueno, digamos, el disfrutar es y ahora, porque ahora son todas las cosas que hacen que evitas esas cosas. Es decir, como para poder... Y entonces yo digo, si vos enseñás de forma explícita y sistemática la lectura, yo creo que también tenés que enseñar de forma explícita y sistemática la forma en que tienen que gestionar esas emociones, porque los chicos obviamente no las aprenden en base a las experiencias que han tenido, eso es la formación del carácter. Este era el dibujo que hizo Santi cuando se fue, cuando estuvo este era mi hijo, me decía que tenía los agujeros en la cabeza por donde se le tapaban las ideas. Ese es el Este se lo retonta otra chiquita que también decía, esto es lo que siente. Y por último, esto es real, no es una... Esto me lo mandó una paciente y me llevó al consultorio con ¿Cómo? Ay. Como suicidarme se romper el corazón a mi mamá. Eso es lo que encontró. Obviamente que no es la mayor parte de los chicos, no lo estamos, pero lo que pasa a mí, yo vengo un poquito contaminado porque a mí me llegan todos ahí, la cantidad de chicos que me vienen por trastornos de alimentación, por depresión, por autolesiones, por falopa, y que le digo, chico, ¿cómo le puede platicar mal? Tienen dislexia. Pero el resultado de toda la mala comprensión por parte nuestra, el desconocimiento de la condición y la mala interpretación de todo, es decir, es lo que lo lleva a estos chicos a llegar a estas situaciones. Yo cambié un colegio inglés muy conocido acá en Buenos Aires a otro colegio en el cual chicos lo pasaban en 3, hicieron todas las adaptaciones y sacaban muy 10. Una iluminada dijo un día, bueno, le vamos a sacar las adaptaciones como a ver cómo andan. En 3 semanas agarró el auto entre el barrio cerrado, se pegó un palo, no se mató de casualidad. Y era real, no es un cuento. O si no, como dice Seligman, entras en indefensión aprendida, porque haga lo que haga. Me esfuerzo hasta las 12 de la noche y te dicen que tenés que esforzar más. Pero hasta las 12 de la noche me quedo. No me entienden. Cuando no me entienden, una paciente me dice, cuando le digo que no me entienden. Y es tal cual, ni nosotros como padres tampoco, ¿no? Pero bueno, la inadaptación general, este es un trabajo que hizo Elena Alvarado. Nada más, el 60 y pico % tiene una adaptación, especialmente escolar. Se nota la inadaptación en la parte escolar, también en lo familiar, en lo social y con los hermanos, ¿no? Sí que se portan mal. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué los traigo esto? Porque hay una adaptación un poquito más alta en los varones porque son más, perdón por la palabra, pero más quilomberos. Entonces se detecta, entonces se decía que la dislexia es más frecuente en varones que en mujeres. No es más frecuente, lo que pasa es que son más reactivos, a veces los varones, pero es igual. Y esta es la pirámide de Maslow, que dice que una vez satisfecha las necesidades básicas, vos lo que querés es tener un sentido de aspiración, de pertenencia, porque ahí es donde vas a crear tu autoestima cuando un par te dice a vos, sos bueno en esto. Por eso yo siempre les digo, buscar alguna actividad extraescolar, aparte de psicopedagogía, psicología y todos los apoyos, algo que a él le diga al par, che, qué bueno que sos dibujando, qué bueno que sos haciendo legos, qué bueno que sos haciendo taekwondo o lo que sea. Rugby y fútbol a veces es más difícil porque en el fondo, por lo que les decía anteriormente, como estando competitivo, muchas veces no quieren exponerse más. Y fíjense lo que es la valoración de una persona. Se lo haga con esto, ¿no? Porque, a ver, los docentes tienen que saber que lo más importante es manejar la emoción de los chicos. Porque si no, por más métodos que utilice, si el chico está mal, ya sea por problemas familiares o por problemas que yo genero sin darme cuenta por desconocerlos,
Porque la valoración de una persona son los conocimientos. Yo puedo tener muchos conocimientos, puedo tener muchas habilidades, pero mi actitud, sí, es buenísimo como médico, pero la verdad que me trata como el traste. Te desvaloriza totalmente. Y lo mismo pasa con el alumno. Entonces uno tiene que saber de actitud. Y yo me tomé el trabajo de ver un informe, se lo leo, un chico con derecho de segundo año, de secundario, que le han puesto compromiso con la propuesta, comunicación, autonomía, lo que hablaba Rufi recién, actitud general. Le leo las 3 o 4 cosas que le pusieron que lo tenía que leer. El chico y la familia. Tus producciones son confusas, acotadas y desordenadas. Chocolate por la noticia, tus solemnes. Tu responsabilidad individual en el trabajo grupal es mínima. ¿Por qué? Porque no se quiere poner. Te mostrás poco entusiasta. Tu organización afecta el cumplimiento adecuado de las propuestas. Obvio, son realmente despelotados. No, ninguno. Te juro por mi vida que ninguno. Necesitas ayuda siempre en la relación de tus producciones. Hay ausencia de esfuerzo durante el trimestre. Presenta dificultades para colaborar con el buen clima de la clase. Dificultades para cumplir con los tiempos, con las consignas y con los materiales necesarios. Santiago se olvidó los botines de rugby y me encantaba jugar. Se olvidó algo que tiene complicaciones también, 20 veces lo perdió. Pocas veces organizás tus trabajos, mostrás desinterés y o esfuerzo actitudinal. Tu comunicación escrita es confusa. Rara vez consultás, incluso cuando sos convocado por el adulto. Puedes decir, ¿qué mensajes son estos? Esto es para el chico y para los padres. Entonces, ¿qué motiva? La primera función del docente es motivación. ¿Qué motivas con esto? Y esto, entonces yo digo, ¿cómo no vas a saber de emociones si cada vez que te reunís con un padre, en las reuniones con los padres lo único que te hablan es de la conducta, de cómo se porta, de la actitud que tiene frente a ti? Tienes que conocer lo que es una conducta, lo que es una actitud, lo que es una ansiedad. ¿En qué se transforma? La ansiedad es el miedo sin objeto y se transforma en un trastorno de ansiedad y ya pasa a ser una patología cuando afecta la funcionalidad, le decimos en psiquiatría. La funcionalidad es el desenvolvimiento normal de la persona que se baña, Cuando el chico ya deja de lavarse los dientes, deja de bañarse, no quiere salir, eso afecta la funcionalidad. La diferencia es que esa ansiedad se transforma en un trastorno cuando afecta la funcionalidad diaria del chico, ¿no? Bueno, esto es porque hay diferentes tipos de disléxicos y depende de la cantidad de temperamento. Nosotros venimos con 4 temperamentos de base, innatos e inamovibles de base. Uno está el educado, como Santiago, que está lleno de amigos, que es extrovertido, que le gustan las cosas nuevas, que tiene una ladera sin haberse subido en una ladera. Ese es uno. La otra, ustedes se van a ver identificados en uno de ellos. Después tenés el un poco arriesgado, que está en su zona de confort, tiene 4 amigos, no le gusta hacer nada nuevo, se queda ahí, como esto. El tercero es el dependiente de la imagen de los demás. Que la atención también es, lo único que importa es que es la mirada del otro. Vive a expensas lo que va a decir el otro. A muchos de nosotros nos pasa lo mismo. Y el último es el resiliente, el hormiguita laburadora. Le va mal, pero en base a la constancia y el esfuerzo logra el objetivo. Hay veces que se juntan dos. Esto es inamovible, vienen de fábrica. Por eso hay disléxicos resilientes, hay disléxicos que lo único que le importa es la mirada del otro, y disléxicos que son unos denucados, y otros que están en el costado, la personalidad de la rica. Esto es temperamento, pero la personalidad es temperamento más carácter. El carácter, ¿cómo lo adquirís? El carácter. Hay que despertarse. Te dormí. El carácter se va formando en base a las experiencias que tienes con tus padres, con tus docentes, con tus profesionales que te acompañan y todo. Eso sí es modificable, que teóricamente viene para domar un poquito el temperamento. Esa es personalidad. Son mismas cosas. Los padres en muchas ocasiones no detectamos el estrés del niño y le ponete las pilas, mira que te están ayudando, mira yo cómo lo superé y vos. No hay peor enemigo que el padre disléxico superado, autosuperado. En mi época, yo no tuve ni psicopedagoga, ni psicóloga, ni estado genios que tenés al lado, y anduve bien y yo soy un empresario exitoso. Y vos, pedazo de tarado, viste que tenés todo este apoyo, gastas una monedita de 3 colegios, todo, no llegas a nada. Son los mensajes. Tu única función es estudiar, tu única respuesta. Vamos redondeando. Bueno, acordate el lunes que tenés prueba, bueno.
Y en general, los docentes, muchos profesionales, te dicen lo mismo a veces, es un poco difícil, cada niño tiene su tiempo, cuando el día hacer explicas en el crack. No creo que sin adaptación, yo creo que sin adaptación escuela no te tenés que forzar más, no etiquetemos, se aproveche. Resultado, frustración por no saber y no querer. 2 palabras, esto es el cerebro olímpico, nada más una cosita de la... que hay miedos que son normales, que es el miedo a la suegra, puse, pero... Tengo 2. Penderafobia se llama. Bueno, el marco legal de las dificultades, ¿no? Lo anterior era las hormonas, que bueno, la dopamina es la que te decide, bueno, tengo ganas de hacerlo. Cuando no tenés un refuerzo positivo, obviamente no tenés ganas de hacerlo. Y esas hormonas están en decadencia en estos chicos y a veces la buscan en otro lado. Que eso es lo que tenemos que evitar. Si la buscan en el ejercicio, fenómeno, pero si la buscan en la falopa, estamos muertos. Esto es la Sociedad Argentina de Pediatría. Dice, reconoce que la dislexia constituye un trastorno entre las dificultades específicas de aprendizaje que merecen particular atención, como lo manifestaba a través de inclusión humana. La Sociedad Argentina de Pediatría adhiere a la necesidad de reglamentar e instrumentar los recursos de enseñanza para facilitar el aprendizaje y adquirir los conocimientos necesarios para el desarrollo social, cultural y emocional en el marco del cumplimiento de los derechos constitucionales, la educación y igualdad de oportunidades. Esto fue lo que dio apoyo en parte a la ley, que es la 27.306, que es la ley de las dificultades específicas del aprendizaje, que en el artículo 6º te dice todas las cosas que tenés que hacer. Y esta es la disposición 59, que todas las dos hablan de lo mismo, el antartexto, la letra, otorgar más tiempo, permitir el uso de tablas y calculadoras, y a este le agrega reconocer las dificultades ortográficas, como decía Rolf, y la escritura acompaña a la persona durante toda la vida, reconocer que los trastornos atencionales y psicológicos acompañan frecuentemente estos antecedentes, no son la causa, sino la consecuencia, y estar alerta a las manifestaciones de la conducta que permitan caracterizar estas situaciones, síntomas psicosomáticos, cefaleas, dolores de panza, etcétera, etcétera. Bueno, acá terminamos con lo de la ley, que dice lo mismo dice la ley que la disposición, y gracias a ellas, en serio, yo cuando lo pedí yo le digo una cosa y es el último mensaje que les mando. Yo fui el pediatra de mis hijos, y yo me siento muy seguro con lo que hago. ¿Sabes por qué? Porque siempre, cuando lo sé, pregunto. Y cuando tengo que saber, siempre decía, cuando está muy bien, una vez lo hablé. Es decir, si vos no tenés mejores a tu lado, ¿de quién aprendes? Entonces vos llamás a todos, a los mejores. Y en este caso, yo llamé a las mejores en ese momento para hacer la ley, que eran estas 2 señoritas que tienen ustedes acá al lado, para que me enseñen cosas que yo no sabía y que las seguiré sin saber porque ya estuvieron toda la vida dedicadas a eso. Esto está colgado en el Ministerio de Educación, son los cuadernillos de inclusión educativa que los hicimos junto con ellas, que siguen estando. Y ahora vamos a hacer otro cuadernillo que se lo vamos a dar a este gobierno. Y en el próximo gobierno daremos otro cuadernillo. Así que bueno, esto es lo último. Me gustaría recalcarles este ideal, que a las familias con chicos con dislexia, que la genética no es una condena a perpetuidad. El cerebro es un órgano plástico que cambia constantemente y se reconstruye, para el cual los genes y la experiencia tienen igual importancia. Las anomalías en la migración de las neuronas, cuando están presentes, afectan solo a pequeñas partes de la corteza. El cerebro del niño contiene millones de circuitos redundantes que pueden compensarse mutuamente por su deficiencia. Cada nuevo episodio de aprendizaje modifica los factores de expresión de nuestros genes y altera nuestros circuitos neuronales. De esta forma, da la oportunidad de sobreponerse a la dislexia y otros déficits del desarrollo. Muchas gracias. No importa. Bueno, la verdad que es un placer. Yo no les voy a hacer preguntas porque voy a abrir a ustedes. Lo que les voy a pedir es que sean preguntas lo más concretas posibles porque son un montón y sé que hay un montón de preguntas esperando. Así que abrimos a preguntas. No hay preguntas. Saben todo. Sí, fuerte. ¿Hay diferentes grados de dislexia o hay única dislexia? Mira, en realidad el grado se mide por la capacidad que tiene la persona de responder a la intervención. Ese es uno de los grados, si querés. Entonces, si vos le das un tratamiento y responde rápido, es leve. Se hace más grave cuando se presenta en conjunto con otros trastornos. Cuando tiene comorbilidades. Puede ser, si es dislexia y ADD, responde más lento a la intervención que si es dislexia sola. Si además tiene disgrafía o un trastorno del lenguaje, se hace más complicado. Si además el entorno, el ambiente familiar o escolar no ayuda, se termina siendo más grave porque tiene problemas de otro tipo. Entonces, en realidad, la complejidad se mide en
en cómo va respondiendo a la intervención. Y lo interesante es que si la intervención es temprana, vos descartás que se complique, ¿sí? Pero bueno, cuando de base tiene varios trastornos, se hace muy difícil. Una de las cosas que me parece es importante no es que se diagnostica dislexia tanto, no. No es que se diagnostica con un grado. No. Eso no. Pero una de las cosas que decía Rufi que es muy importante, más allá de otro trastorno de aprendizaje y todo, dislexia con trastorno del lenguaje complica mucho porque compromete vocabulario, con toda la comprensión oral. Entonces, lo que decía Rufi antes de la fortaleza en la oralidad no lo tiene. Entonces, ahí, y esos son casos, por ejemplo, que pueden tener chicos que no tengan dislexia, pero que tengan dificultades de comprensión lectora, y no es dislexia. Le pregunto una cosa, a las dos le pregunto algo. ¿Hay dislexia leyendo relativamente rápido para la mayor parte de las personas? ¿Cómo? Claro. Si alguien que lee rápido puede tener dislexia, Exacto. y depende de que sea rápido. Lo que se ve en No, adultos. para lo que parece para la mayor parte de la gente. Bueno. Viste que vos ves un lector y decís, no, y se equivoca, que si yo las palabras poco conocidas, poco habituales. No, te tiene equivocas. experiencia lectora, Exacto. estuvo En en un adultos, tratamiento. sí, En adultos, Yo pregunto si puede haber. los Sí, adultos, cuando los evalúas adultos, Sí. leen textos por ahí 140 palabras por minuto, pero no entienden nada. Exacto. Entonces, lectura fluida es poder decodificar y comprender. Entonces, como vos decías que le pasaba a Santiago, hacen una cosa o la otra, no logran la simultaneidad ni la lectura de palabras difíciles o desconocidas. Bueno, eso es lo que me refiero porque a veces llegan a secundario leyendo más o menos bien y pasan y después al encontrarse y tardan en decodificar un poquito más de tiempo ácido desoxirribonucleico y ese tiempo que les lleva a decodificar un poco más que me lleva a mí hace que pierda el hilo de la frase en las 3 o 4 palabras anteriores. Sí, pero ahí hay dos cosas que quiero retomar, que es algo que comentó Rufi y que los dos le dijeron. Argentina tiene 68% de chicos en sexto grado en los niveles más bajos de comprensión lectora. Eso no es dislexia, eso es el sistema educativo. Entonces, muchos de estos chicos que vos describís puede ser sistema educativo. Claro. Sí, puede ser. Puede ser. Entonces, ¿qué es lo que decía Rufina? Cuando vos no enseñás bien, en un punto se te mezcla todo. Para el que mira, se te mezcla todo. Y esto es un tema muy complejo que tenemos, porque no es que el 68% tiene dislexia, porque el porcentaje, Rufi dijo, más o menos un 10%. Entonces, estás 60% por encima. Si no enseñás, no podés discriminar. No podés discriminar. Pero lo otro que es muy interesante para tener en cuenta en relación a algo que decía Rufina y lo del sistema de enseñanza de la lectura en Argentina, es que entre 30 y 50 palabras por minuto para primer grado es en Argentina. No es en cualquier parte del mundo. Cualquier parte del mundo se acerca más a 60 palabras por minuto. De hecho, por ejemplo, la gente de Glyphing, que es una plataforma de lectura para entrenamiento, para dislexia y todo, online, que es española, tuvo que hacer normas especiales para Argentina por la velocidad lectora. Bueno, pero ahora en los niños de primer grado no se llega ni a 10 No, ni a 15 palabras. estamos de acuerdo. Pero lo que antes se llegaba. Antes se llegaba, pero por eso digo, aún estas, que son lo que ponía Rufi ahí, que es lo de Mendoza, que está bárbaro tener alguna idea, son bajísimos. Sí. En primer lugar, el primer detector puede ser la familia, pero es evidente que en el sistema educativo debería haber la inteligencia y la preparación para detectar esto si no lo detectó la familia. ¿En qué momento debería suceder esto? Porque entiendo que es un proceso, etcétera, pero ese nivel inicial se puede ver antes, después. Y lo otro es, la otra pregunta es, en general, los psicopedagogos o quienes sean, que están en los equipos de psicopedagogía o orientación escolar, etcétera, ¿están en general preparados para hacer un buen diagnóstico temprano? Te doy la experiencia de Santiago. Primero, me parece a mí, creo que las chicas van a estar de acuerdo, que si vos haces, no hace falta tener un diagnóstico para poder intervenir. Es decir, cualquier chico que tenga un retraso, un déficit de la conciencia fonológica, vos podés intervenir y le estás dando la pauta a él y que pueda contar con la mayor habilidad como para poder aprender a leer.
Santiago pasó por 4 psicopedagogas, 4. Ellas son las que hacen diagnóstico. Es decir, que tienen orientación neurocognitiva, porque la que piensa que separa las letras porque los padres están separados o omitan una letra porque hay un secreto familiar que no lo quieren decir, nunca van a llegar. No está inventando. A eso yo le pregunto también. Pero yo quiero... ¿Cuánta ciencia hay en lo que tenemos instalado en el Bueno, sistema? yo creo que hay dos cosas, pero yo creo que, después me interesa también lo que diga Rufi, respecto de quién detecta. Debería ser la escuela, no la familia, porque el chico lee en la escuela, no en la casa. ¿Cuántos de ustedes, padres, leen antes del COVID, porque acá voy a poner en paréntesis, escucharon leer a sus hijos? Muy pocos, porque les leen a la noche ustedes, o los chicos leen solos. A un chico que ya sabe leer, uno no lo escucha leer en voz alta habitualmente. Y además, nadie sabe cómo es, cuánto tiene que leer un chico, porque el sistema educativo argentino es así desde hace 40 años. Entonces, los hijos de todos nosotros, los que tenemos hijos, están criados en esta escuela, que no enseña a leer. Eso por un lado. Ahora, si alguna ventaja tuvo el COVID, es que los padres escucharon leer a los hijos. Porque como por Zoom no se puede escribir, pero sí se puede leer, los ponían a leer a los chicos por primera vez en toda su escolaridad, tenían que leer en voz alta y los padres empezaban, ¿cuánta más consulta hubo durante? Lleno de consulta, pues los padres decían, estoy escuchando a mi hijo que está en 3er grado y no lee, parece de 4 años. Entonces, ¿debería ser la escuela? No, pero esto es lo que decía Rufina antes. Si los chicos leen en voz alta en clase y leen sostenidamente, respuesta a la intervención. Por eso, nuestro sistema educativo está basado en un modelo que se llama modelo de espera al fracaso. ¿Sí? Les dan, pero está escrito, esperan que pasen mínimo 2 años para decir tiene dificultad. Esto es un modelo muy antiguo que funcionaba en todo el mundo y se detectaba dislexia cuando tenía 2 años de retraso. Y ahí se decía, y es dislexia porque es inteligente, y bueno, mandaron tratamiento y ya es tarde, para que el cerebro haga caminos de compensación exitosas y naturalizados, ¿no? Entonces, pero ahora ya hay otro modelo. ¿Por qué hay otro modelo? Porque ahora se sabe más de la dislexia y de las otras dificultades también, y se sabe cómo detectarla de manera temprana. Ya podés ver en jardín indicios de que va a tener dificultad para aprender a leer. Y si el colegio debería tener un sistema de evaluación continua, mínimo 3 veces al año, evaluar cómo va progresando y detectar el que va teniendo dificultad y a ese darle más para tratar de, ¿cómo se dice? Desligarme, no me sale la palabra, regular quién es el que le falta enseñanza y quién es el que sigue quedando. Y eso se llama modelo de respuesta a la intervención. El que tiene dislexia, vos le das intervención a nivel escolar y funciona un poco, pero le falta la intervención 1 a 1 que necesita psicopedagoga. El resto necesita intervención explícita y a veces trabajar más en pequeños grupos en el colegio, ¿no? Se puede diagnosticar en primer grado. Todavía siguen diciendo que tienes que esperar a que tengas 7, 8 años. Y ese es el modelo antiguo de darle tiempo para que fracase tanto que esté 2 años atrasado Frustrado, y donde tenga problemas de salud y que te llamen y te digan todo eso. Pero no es en jardín el diagnóstico. A la pregunta que vos decías, hay detección en jardín, pero no diagnóstico. Hay un tiempo ventana para ver si tiene dificultades o no tiene dificultades. Por el tema del constructivismo y todo, esperar a que el chico aprenda por sí mismo, porque no hay que forzarlo, qué sé yo. Yo soy de la pelea. No sé si. Es. ¿Sabes quién soy? No. Porque yo tengo un problema muy severo, y es que no tengo memoria. Tu hermano está casado con un primo. Sí. Bueno. Ahora va. Bien. Sí. Sí. Sí, termina. No, que con este tema del sí, claro. constructivismo y todo, y que el chico haga. Y Es lo que decíamos, sí. No aprende. Llegan a 3er, 4 grado y Es que no lee ninguno. Ninguno lee. Bueno, por eso, es lo que decíamos. Es como escondes un elefante en un bazar, llenándolo de elefantes. Sí. No, a veces sucede también que Ahora, cuando vos querés hacer, como mirar qué está pasando con la alfabetización al nivel inicial, aparece esto de estás primarizando el nivel inicial. Es un poco la respuesta que te encontrás. Sí, pero igual, la detección es cuando técnicamente es después de 6 meses de instrucción formal de la lectura. Eso
técnicamente. Pero vos en nivel inicial empezás a ver... Podés verlo, pero no, pero técnicamente no haces un diagnóstico. No, pero ¿Cuáles son los indicadores que ves? Sí, depende, pero depende, sí, como decía Sí, se Rufina, enseñó. que están trabajando con ciencias fonológicas o letras, si no, no vas a tener ningún indicio. Dibujando y jugando no vas a tener ningún indicio. Mira, hay algunos indicios No solo decir. Sí, puedes ¿Se da tener cuenta? indicios, Trabajar, indicios, diagnóstico no. ¿Cuáles son esos indicios? ¿Qué, un nene- Que le cuesta todas las tareas de conciencia fonológica. que no recuerda, por ejemplo, si los sonidos o no detecta el sonido inicial, Le que no decís- asocia dos que empiezan igual, que no aprende las letras que se le enseñaron, Claro. ¿sí? Y que si se le dio la oportunidad de escribir palabritas, está presilábico, o sea, bueno, pero eso igualmente tenés que esperar, ¿no? Son como indicios de, este chico necesita más intervención. Pero ¿qué pasa? Una cosita quiero decir, a nivel clínico, yo tengo más indicios, ¿sí? Claro, que por ahí puedo obvio. hacer un diagnóstico presuntivo temprano, porque Obvio. madre con dislexia, hermano con dislexia, y viene y me traen al de 5, que esto le cuesta... Ya está, para uno ya está, pero para la escuela no, y no es un diagnóstico que vaya a la escuela. No digo de diagnosticar ni mucho menos, no somos quién, pero sí esto... Sí, son muy importantes No, los docentes, sí, son no quién para para darse diagnosticar. cuenta, Pero para diagnosticar, no digo eso, pero digo... para darle ¿qué- más y para derivar. ¿Qué presto atención al centro de semillas? Sí, ahí. Profe, esta pregunta va para mi profesor, ¿no? Le estaba hablando sobre su caso. Decía que tenía un niño con esta dificultad y me llamó mucho la atención porque yo soy maestra de apoyo ahorita en este país, soy venezolana. Y me llama mucho la atención el profesor porque él decía que al principio le costó bastante entender a veces el caso que estaba padeciendo su hijo, a pesar de que otras personas pudieran comprender esto. Mi pregunta es, hay una cantidad de tiempo en el que el niño, detectándolo tempranamente, la discapacidad o el poder entender este tipo de dislexia, haya un tiempo específico para que él pueda mejorar en tiempo récord, como decir yo, en su lectoescritura, en el desempeño del colegio, porque yo tengo una niña con dislexia que le doy clase y lo que ella no habla con su psicopedagoga, ella me lo dice a mí, profe, mira, me está pasando esto porque mi profesora quiere que yo lea 2 palabras por minuto cuando yo puedo leer más, o sea, tengo la capacidad de hacerlo un poco más. Y yo se lo puedo demostrar, pero muchas veces... porque están hablando. Puede ser silencio, estamos en la mitad de una... Es muy difícil. Y la Gracias. pregunta es, ¿hay algún tiempo específico de que nosotros podamos decir, bueno, ella en este tiempo, si se le detecta a tiempo que tiene dislexia, porque eso mayormente, como dice la profesora, que puede hacerla a nivel institucional del colegio, ¿hay algún tiempo específico de que ellos puedan mejorar y decir, bueno, ellos pueden pasar a otra etapa o eso viene por etapas? No entiendo tanto, pero si vos querés saber, por ahí te digo algunas cosas que te pueden ayudar. En intervención psicopedagógica tienen que hacer 100 horas de tratamiento, ese es un dato. Otro dato es que mejoran una mejora normalita es de 3 a 7 palabras por minuto cada 3 meses más o menos, ¿sí? Eso es como un ritmo de avance normal. Y si avanzan más es que están respondiendo mejor a la intervención. Sí. Pero, espera, no sé si era eso. Quiero agregar algo, espera un poquito, porque acá todo esto depende, 100 horas. No es lo mismo una vez por semana, 30 minutos, que 3 veces por semana. Sí. No da lo mismo. Entonces, el tiempo, las 100 horas necesitas cantidad y frecuencia. Porque en realidad, lo ideal es todos los días, un ratito. Pero como no podés, entonces tienen que trabajar estrategias de lectura y habilidad fonológica. ¿Sí? De nada sirve hacerlos leer. No Exactamente. mejoran leyendo. Exactamente. Ni mejoran escritura escribiendo. Les tenés que decir cómo hacer para leer bien. Le digo, Pero no hay otra etapa. Le digo porque la que yo tengo tiene 11 años y ella lee por párrafo y si se equivoca 1 o 2 veces es mucho. O sea, trato de ponerle por lo menos los párrafos súper cortos para leerla, para ayudarla por lo menos a tener... Pero el tema no es que no se equivoque. Me interesa eso. Me interesa que lea fluido y comprenda. Que entienda lo que lee. A ver, por ahí se va por ahí. Pregunto después, ¿qué entendiste? Ella me dice, profe, entendí tal cosa y tal cosa. Lo puedes expresar y plasmarlo en tu cuaderno. Y lo hace, como dice usted, invierte las letras, pero trata de expresar lo que realmente entendió en ese pequeño párrafo. Es muy difícil opinar de alguien que De un no caso en conocemos. particular sin tener todo el contexto. Pero por eso, el otro tema es, no es que pasa a otra etapa. Un niño que tiene tratamiento con dislexia, como dice Rufina,
Llega un momento que se le da el alta, pero tiene dislexia, no se cura, es una condición. Por ahí, a ver, lo de las etapas, por ejemplo, la lectura tiene 3 etapas. Primero uno lee fonológicamente, después uno tiene activación ortográfica, si se quiere lees fluido pero monótono, y después lectura fluida expresiva, donde lees con entonación y comprendes simultáneamente. En una remediación o en un tratamiento lo que haces es ir trabajando las estrategias de lectura y lo llevas de una etapa hacia la otra. Pero simultáneo y paralelo, tenés que trabajar habilidad fonológica, hacer juegos orales de deletreo de palabras, de cambiar un sonido por otro. Todo eso fortalece el procesador fonológico que hace que en escritura no tengan errores, solo los ortográficos. Sí, Gracias, profesor, lo que quería saber. Acá teníamos otra quería pregunta. hacer una pregunta. Sé que DIFAM puede ser, no sé, hace algunas capacitaciones para docentes. La llamamos a ella cuando, ¿Eh? la llamamos a ella cuando legisladora del Congreso. Es decir, porque O hacen creo que- algunas evaluaciones para Las chicos. evaluaciones para chicos de bajos recursos, sí, es Bien. la única función casi que tenemos, aparte de difundir e intervenir en políticas públicas. La idea fue ayudar a la gente de bajos recursos porque los diagnósticos psicopedagógicos son muy caros. Y eso se puede, cualquier niño de De la bajos ciudad de recursos Buenos Aires. y de la provincia, nosotros, Sí. sí, de cualquier lado. Es decir, mientras esté a nuestro alcance y tengamos la plata para hacerlo, Bien. es decir, toda la plata que ingresa ahí, nadie trabaja en DIFAM por honorarios, el único que cobra es el contador. Y sí, las psicopedagogas que están fuera de DIFAM, porque no son de DIFAM, que están fuera de DIFAM, a las que se les paga un horario que a veces nos hacen un precio como para poder diagnosticar a más chiquitos bajo recursos. Esa es la función. Y en las escuelas no hacen capacitaciones, Rufina, no. Sí, se hacen, ellos hacen siempre, las llaman de los colegios constantemente. ¿De escuelas públicas también? Nunca me llaman de escuela pública. No, Pero escuela que- pública no DIFAM, llaman. DIFAM, nosotros, Pero por alguna muchas escuelas razón, públicas. Pero se podría. En la sala de 5 años van a hacer. Sí, poder se puede, pero no llaman. La pública no llama. Les hacen ¿qué? Una habilidad fonológica y hay una evolución. La cosa fonoaudiológica del lenguaje oral. Eso es otra cosa. La devolución, las médicas hablan muchas veces cuando vienen a las escuelas para dar la devolución, lo que observaron de los grupos de 5 años que van a pasar a primer grado, hacen mención donde observan que hay una posible. Bueno, yo voy a hacer una observación sobre eso, que no les va a gustar. En general, está mal hecho. El chico que tiene, porque las dificultades articulatorias de la producción del lenguaje no son predictoras de dificultades lectoras. Entonces, las fonoaudiólogas que van a la escuela lo que hacen es escuchar la producción, eso se llama trastornos de los sonidos del habla, no es un trastorno del lenguaje y no tiene ningún impacto en el desarrollo, en el aprendizaje de la lectura. Lo que tiene impacto en el aprendizaje de la lectura es el trastorno del desarrollo del lenguaje, que las fonoaudiólogas que van a las escuelas no evalúan. No van a las escuelas, los padres van a los hospitales públicos. Bueno, tampoco, esa evaluación fonoaudiológica de primer grado mide articulatorio. Con la idea de otra época de que si pronuncia mal, lee mal, escribe mal. Es falso, no tiene nada, con lo cual no sirve. Sí. Sí, no. Todo el mundo tiene preocupaciones de esto y es difícil que cada escuela, cada familia sepa cómo proceder en una casuística, ¿no? Me pregunto, una valoración, un análisis mínimo sobre ¿en qué están las políticas públicas sobre esto? Porque si afecta al 20%, suponiendo que se enseña bien. Al 10. Perdón. Suponiendo que se enseña bien, afecta al 10%, es un problema importante de políticas públicas. 10% no es poca cosa. La pregunta es, y esto después se refleja, si se forman los docentes para esto, si hay instrumentos, si hay protocolos, si está protocolizado que hay que hacerlo 3 veces al año. O sea, ¿en qué está la definición y la puesta en marcha de políticas públicas sobre esto, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires? Hace años que se está luchando, hace años que se está luchando por esto, y todas las veces, es decir, la ley habla de detección precoz. Esto que preguntaba ella recién en cuanto a los primeros indicios, es decir, si vos trabajás con silla fonológica tempranamente, vas a evitar el derrame en la neumonía. Es decir, pero ¿qué pasa? Ellas han insistido durante años, yo insisto por ellas, para que ellas expliquen y que les enseñen a las docentes. Lo que pasa es la formación docente, y especialmente en provincia de Buenos Aires, es constructivista pura, con lo cual es imposible que vos te dicen con silla fonológica en mala palabra. Entonces,
mientras eso sigue existiendo, obviamente, no solo que va a haber déficit de comprensión, sino que a los disléxicos los vas a mandar al subsuelo. Es decir, al no haber una instrucción explícita. Y ahí es donde vienen. Entonces, ahora hay una ley. ¿Pero por qué hay una ley? Porque cuando vos ibas por la derecha y le mostrabas todas estas imágenes de la intervención en cuanto con las resonancias magnéticas funcionales, vos les llevabas las evidencias científicas que hay en el mundo. En cuanto a eso, te decían, bueno, pero no te creen. Pero bueno, no te creen porque hay una creencia, un pensamiento que te guía, te desvaloriza si vos llegas a decir. Por eso yo digo, insisto con la humildad, es decir, no hay problema. El docente no se tiene que valorar solo por el tema del conocimiento, ninguno de nosotros. No todos sabemos todo. Si sos humilde, bueno, para aprender. Y si hay evidencia, y si ya te traen 300 millones de artículos, en el mundo se está haciendo eso. Justo acá venimos a seguir con el tema del constructivismo, me parece que... Pero contestando a eso que vos decías, mientras no se enseñe a leer de modo, tampoco se espera que no lea. Digamos, va a fracasar, es natural, entonces no hay nada. Entonces, ¿que hay algún cambio? Ni, digamos. Ciudad de Buenos Aires está haciendo un cambio importante curricular. Si ese cambio se consolida en cómo está yendo, no habría ninguna dificultad de poder incorporar también la observación a las dificultades, a los chicos que tienen dificultades lectoras, porque es un cambio a un currículo mucho más explícito y estructurado, con lo cual no habría dificultad de que apareciera en el diseño curricular de algún modo. Yendo a términos generales, la Secretaría Nacional de Educación armó un plan nacional de alfabetización. Convocó a todas las provincias a planes de alfabetización, a que presentaran los planes de alfabetización. En el marco de esos planes de alfabetización, la dislexia no es un tema, básicamente porque para todas las provincias de la República, aún las que tienen mejores planes de alfabetización, se piden objetivos lectores en tercer grado, que es una autopsia, ya es tardísimo, y además no está especificado el objetivo lector. No se sabe cuánto tiene que leer, ningún plan tiene palabras por minuto, ni objetivos lectores, ni objetivos de escritura. Con lo cual, contestando a eso, hoy por hoy no está contemplado, hay una ley y hay que ir haciendo. Habiendo una ley y habiendo un antecedente en la ciudad reciente, como es el programa de fluidez lectora que está otra cosa, entonces, ¿por qué habiendo una ley y eso no se puede? No sé. Y digo, ¿por qué no se puede poner en primer grado 3 tomas? Ahí va. Bueno, pero porque no miden en primer grado. ¿Cómo? Porque, primero, a ver, se puede, pero no está, digamos... Nadie lo hace. Nadie lo Nadie lo hace. Un poquito de agua. Poder se puede. Como es muy difícil bajar de arriba el lineamiento, nosotros desde la docencia tratamos de que suba desde los docentes hacia los directivos. En algunos casos se ha logrado, pero es muy difícil, ¿no? Yo te hablo, por ejemplo, es decir, las estructuras de la cebollita que fueron quedando de gobiernos anteriores son las que terminan decidiendo. La cabeza actual, ponele que es política, quiere cambiar, pero tenés todo esto que quedaron de atrás que siguen con otros tipos de enseñanza de lectura. Entonces meten la traba y al final no se lleva nada a cabo. Lo que pasa es que hoy sí tenemos que poner en funcionamiento la ley, que era lo que el otro día hablábamos con Torrendel. Es decir, porque hay una ley, la tenés que cumplir, porque ya la discusión, si es constructivismo o no, ya se dio en todas las comisiones, eso ya no se discute más, ya se ganó y no hubo un solo voto en contra. Ahora llevarlo a la práctica. Es decir, y lo que pasa es que terminan todo judicializándose, y siempre gana el alumno, siempre, las veces que se ha judicializado gana el alumno, por no hacer adaptaciones, por echar al colegio, siempre lo gana, pero no podemos judicializar, primero porque no tienen los medios. Pero tenemos que hacer una cosa normal, solo cumplir con la ley, nada más que eso. Igual, ¿cuántos docentes conocen la ley? ¿Cuántas escuelas conocen la ley? ¿Cuántas escuelas conocen? ¿Cuántos docentes conocen sobre lo que es la dislexia? Bueno, por eso la ley estipula formación docente. Sí, pero fundamental, claro, pero en las formaciones docentes tampoco se No, habla. en las jornadas pedagógicas. Pero peor, eso toca o sea, nosotros somos estamos todos de acuerdo. Dentro de la escuela, yo vengo de una escuela que está como 30 años atrás, entonces ves, tenés unos alumnos con predictores de dislexia, entre otras, ¿no? Sí. Entre otras dificultades. Claro, ¿qué pasa? El alumno es un vago. No, Bueno, que no todo lo puede. que- Todo lo que dijeron es tal cual, es un alumno tal cual. Entonces, pero los docentes, no hay capacitaciones,
porque a veces desde la mirada de uno que viene de afuera, o que es desde especial, o que son desde maestra de apoyo, muchos tampoco se pueden hacer. Porque están encerrados en una burbuja con todo esto, entonces, ¿cómo se hace ahí? A ver, vuelvo a algo que nos pasa acá también cuando enseñamos alfabetización y enseñamos. Nosotros enseñamos, hacemos los eventos, los convocamos, casi una cosa de evangelización, lo que hacemos desde hace años. Bueno, acá estamos en la universidad pública. Por eso, es la universidad de la ciudad y, a ver, se enseña a los que están haciendo la carrera docente, se les enseña métodos estructurados, explícitos, se enseña esto que escucharon. Trabajamos en esta línea, uno va haciendo, digamos, en su dominio y en su terreno, por supuesto que se pueden hacer otras cosas, pero uno no tiene la capacidad de decisión política. Es una decisión política. Si no se toma la decisión de enseñar de una forma, vamos a seguir teniendo alumnos que no leen, que no comprenden y todo, y se van a confundir los detectables con los que abandonamos en la selva para que se pierdan. Bueno, pero perdón, ahí ahora con el cuadernillo puente entre la articulación entre nivel inicial, al menos yo en la escuela que trabajo lo empezamos como a plantear como... Por eso digo, hay cosas que se están haciendo, no sé cómo funcionará, digamos, hasta que no se enseñe a leer y a escribir como se tiene que enseñar y se formen los docentes de modo completo, quiere decir que aprendan a detectar, que escuchen leer a sus alumnos, que escuchen lo que decía, todo lo que decía Rufina, que además, como se dieron cuenta, no es tan complicado. No hay que descubrir América, América está descubierta. No, y otro dato no menor es que el cerebro... Otro dato no menor es que el cerebro aprende a leer y genera vías de conexiones. Si vos no le enseñás, hace hemisferio derecho, que es adivinar, eso lo hacen miles, aunque no son disléxicos. Entonces, desandar ese camino para el que no es disléxico también es difícil. Entonces, estamos generando cerebros que leen de manera poco eficiente, o sea, que no van a elegir leer, vamos a tener menos cultura todos. Exacto. Entonces se está generando un desastre, y en ese desastre los disléxicos son una cosa menor en el fondo. Absolutamente. Pero son un montón. Y para cada uno de ellos es el 100%. Y también forma parte de lo que es la población, porque si ya los otros no pueden leer, el disléxico pasa desapercibido, porque tampoco puede leer. Sí, claro. ¿Cómo hacemos como representantes, padres de niños que tienen alguna dificultad, en este caso, si estamos fuera de la función docente? Si todos los docentes se declaran incompetentes y están esperando que vengan las instituciones de educación especial a dar algún tipo de orientación porque ellos no estudiaron para eso. Es que esa es la ley. Sí. Y eso es lo que dice. La dislexia no requiere maestra especial, no es discapacidad. No es una discapacidad, no requiere maestra integradora, requiere solamente que el docente comprenda que tiene otras áreas de fortaleza y que tiene que enseñarle y practicar lectura. ¿Se niegan a hacer adaptaciones curriculares? De acceso. De acceso. Es inteligente. Si le tomas oral, le enseñas oral, haces que interactúe oralmente. Si cambias la manera de enseñar, en vez de enseñar a través de una fotocopia, enseñar a través de la discusión oral, ¿sí? Te trabajo en pequeños grupos, interactuando, y después lo veo en una fotocopia, a ver qué es lo que aprendió. Aprenden más desde la vía oral, todos. En el fondo. Otra dificultad importante que yo veo es la letra cursiva. Es un tema, es una película de terror. Mira, un 23% de los disléxicos tiene algo que se llama disgrafía, ¿sí? Que es dificultad para realizar el trazo con la direccionalidad y legibilidad adecuada de manera fluida, y sobre todo en el enlace, en poder conservar continuidad en el trazado y con adecuada direccionalidad. La imprenta minúscula eso no lo tiene, ¿sí? ¿Por qué tiene dificultad ese chico? Porque tiene una dificultad en la habilidad grafomotora, que no la vas a poder cambiar, por más que vaya toda la terapia ocupacional del mundo, malísimo, siempre va a ser con la letra. La solución es, primero, para escritura manual, script, imprenta minúscula que es aislada una de otra, siempre va a ser legible. Segundo, no lo hagas escribir tanto. Y tercero, para el secundario, computadora. Es que es el Pero además, que sigue escribiendo en el salón. Bueno,
Y hay una barrera total porque no entienden lo que dicen y no es nada más el niño que tiene una dificultad específico, sino muchísimos. Y se resisten y en el encuentro pasado se habló de la letra cursiva como una obligatoriedad. Es una obligatoriedad curricular. El tema es que hay dos cosas ahí. Una, que no se enseña la caligrafía en la cursiva. Es igual que la lectura. No la caligrafía. No se enseña caligrafía para nada. Y aprender a hacer la cursiva es contraintuitivo. Sí. Entonces no se enseña. Y por otro lado, es curricular. Entonces la maestra escribe en el pizarrón. Insisto, no lo podemos resolver nosotros acá. ¿Está bien? No. ¿Es un problema? Sí. Pero lo podemos cambiar. Cuando nosotros vayamos a ejercer nuestra función como docente, podemos no escribir en cursiva. No. O sea, tenemos la obligación. Es curricular. ¿Por qué? Es curricular. Por ahora es curricular. Cuando no sea curricular podrás hacerlo. Hoy es curricular. Pero igual tampoco que los chicos aprendan una letra cursiva. A mí lo que me pasa es esto. Los chicos que aprenden en letra cursiva, la mayoría de los adultos de nuestra época escriben en cursiva, ¿no? Si uno no les enseña la cursiva, termina formando analfabetos en cursiva porque no van a poder leer en cursiva, ¿no? Pero si no existe la cursiva fuera del aula. No existe la cursiva. Hay un montón ahora con el script, por favor. con las letras estas que se ahora... ¿Cuántos libros en cursiva leíste en tu vida? No hablo de cursiva, pero hay un montón de carteles que están escritos en cursiva porque es la moda escribir café. Está bien enseñarla. Te voy a contar algo de lo que dice la investigación. Sí, Investigo sobre eso. En el mundo, otra cosa. Igual quería terminar. Espera, un segundo, porque es un dato. Los 10 países primeros de PISA no usan cursiva. Es más, algunos no tienen ni la caligrafía que tenemos nosotros. La cursiva no se usa en todas partes del mundo. Es irrelevante, solo para leer mapas. Está bien, pero digo, si hay chicos que tienen la posibilidad de leer la cursiva y escribir en cursiva, ¿por qué sacarles esa posibilidad? Los chicos que tienen dificultad, yo soy pro que los chicos no escriban en cursiva cuando tienen dificultades de disgrafía, porque me parece que es una aberración eso, ¿no? Pero digo, sacarle al resto que tiene la posibilidad de enseñarles algo, ¿por qué sacarle? De hecho, se puede enseñar en tercer grado de modo cultural. Enseñar. Una buena manera es, primer grado empezás con imprenta minúscula, que de hecho la literatura muestra que tiene trazos más sencillos y que no requieren de los cambios en la direccionalidad que tiene la cursiva, que a nivel nervioso, sistema nervioso, un chico de primer grado no está preparado para dominarlo, y menos sin práctica. Entonces, primer grado eso, segundo grado introducir la cursiva, tranqui. Tercer grado que cada cual escriba la letra que le va. Me parece eso perfecto. El tema es que si la maestra escribe en cursiva, una cosa es que el chico practique, otra cosa es que la maestra escriba en cursiva en pizarrón. Por eso digo, son dos cosas distintas. Vos le podés enseñar. Me parece, de todos modos, una discusión interesante, porque hay un montón de cosas que podríamos enseñar y hay chicos que podrían aprender. La pregunta es si es necesario. Si es realmente fundamental, porque la lectoescritura de por sí es un esfuerzo. Sí. Entonces, como decía Rufina, ponelo después, agregalo después como algo, pero... Y si vos comparás, hicimos alguna investigación acá, replicando algunas de otras partes del mundo, ¿en cuál tipografía se escribe más rápido? ¿Mayúscula, cursiva o minúscula? Pregunto. ¿Qué les parece que nos digo? ¿Cuál? Todo el mundo y la noción social es que la cursiva, por la continuidad, permite mayor fluidez. No, señor. La script. Pero ¿saben por qué puede estar influenciado eso? Porque no se enseña la cursiva tampoco, ni se practica. ¿Sí? Y el que escribe más veloz cuando es adulto, a partir de cuarto grado ya empiezan a mezclar. El que en realidad escribe más veloz, así de más grande, es el que mezcla letras. ¿Cuáles? A ver. No. Ustedes fíjense, si tienen letra legible y todo, lo que vas a mezclar es minúscula y cursiva. ¿Quién de ustedes escribe puro cursiva cuando escriben? Pura cursiva. Que no haga nada de la imprenta minúscula. Pura cursiva. Es muy poquito. ¿Sí? ¿Todo cursiva? Mira. ¿Hacés las mayúsculas siempre de cursiva? Bueno, última pregunta cortita porque nos cierran, nos echan. Vamos. Por favor, cortito. Particularmente, en la lectura hago las dos lecturas. Por ejemplo, siempre hago mi portafolio y hago, por lo menos si vamos a practicar con la D, le hago en forma imprenta
con minúsculas y mayúsculas, y la cursiva para que sepan leerla de las dos maneras. Esa es mi manera de yo poder, que ellos puedan entender las dos cosas, no sean algo que ya se está implementando, que un niño había escrito, como decía el profesor, todo en mayúscula, en imprenta, y realmente la cursiva ni le entiende cuando el profesor copia la pizarra, y eso es algo insólito, pero como decía mi compañera, no entienden, es algo nuevo para ellos, y eso es poco a poco. Yo pregunto algo, está el código cursivo que está compuesto de la mayúscula y la minúscula cursiva, y está el código de imprenta que está compuesto por la mayúscula y la minúscula. ¿Por qué usan una sola parte? Exacto, por lo menos yo, profe, escribo de las dos maneras, escribo de las tres maneras. En script, todo mayúscula, puedo utilizar Eso no sirve. No sirve. No, la mayúscula está hecha, es un código. Exacto. ¿El código es en imprenta o el código es cursiva? La mayúscula en el código de imprenta está hecha para poner en nombres propios al principio de las oraciones, punto. Nada más. O para llamar la atención con algún cartel, se usa socialmente. Pero está mal mostrar un modelo docente, todo en mayúscula. No, pero es que no lo escribió todo mayúscula. Al principio, cuando escribo con mi letra al principio de la oración y a comenzar otra oración se escribe en mayúscula, punto y final. Pero cuando yo realmente le voy a explicar eso, yo no conozco esa letra. Profe, ¿cuál es? Primero enseñarle las letras y después ponerte a escribir. Una pregunta que tengo acá cortita y terminamos. Para un alumno que tengo. Pregunta, por favor, pregunta. Para un alumno con dislexia que tengo en el aula. Él puede hacer, no es mucho esfuerzo cognitivo que haga en cursiva, porque él copia en cursiva. ¿Pero tiene problemas grafomotores? No. ¿Puede copiar? Sí. Normal, claro, no es un esfuerzo cognitivo a la hora de la lectura y puede cambiar. Si tiene mala letra, sí, pero, o sea, puede tener dislexia y disgrafía. Si tiene dislexia solo, no tiene nada que ver disgrafía. Ok, eso lo tiene que diagnosticar también la psicopedagoga. O sea, Igual te das cuenta. Igual vos te das cuenta. ¿Sí? ¿Cómo te das cuenta? No tiene disgrafía. No, disgrafía te das cuenta. Vos vas a hacer escribir en cursiva y vas a ver que hay ángulos en las uniones de las letras. Lo hace anguloso. O muchos levantamientos del lápiz. Si eso está, lo pasas a imprenta minúscula y santa solución. Claro. Mariano, ¿querías decir algo? Bueno, les agradecemos un montón, estuvo buenísimo. Ya les vamos a avisar el próximo, que va a ser después del receso escolar. No tenemos tema todavía. Sí, currículum, algo que tenga que ver con eso, así que podemos volver con eso.